Les invitamos a escuchar el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Vamos a explicar hoy, Dios mediante, los puntos 496 al 498, 3 puntos que tienen como título la virginidad de María. El primero de ellos, 496, dice así: Desde las primeras formulaciones de la fe, la Iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María únicamente por el poder del Espíritu Santo, afirmando también el aspecto corporal de este suceso. Jesús fue concebido, aquí viene un texto en latín, asque semine ex Spiritu Santo, esto es, sin elemento humano, por obra del Espíritu Santo. Los padres ven en la concepción virginal el signo de que es verdaderamente el Hijo de Dios el que ha venido en una humanidad como la nuestra. San Ignacio de Antioquía, a comienzos del siglo II, dice lo siguiente: estáis firmemente convencidos acerca de que nuestro Señor es verdaderamente de la raza de David según la carne, Hijo de Dios según la voluntad y el poder de Dios, nacido verdaderamente de una virgen. Fue verdaderamente clavado por nosotros en su carne bajo Poncio Pilato. Padeció verdaderamente, como también resucitó verdaderamente. Bueno, este es el texto, y como veis, sin ningún tipo de tapujos, sin pelos en la lengua, confiesa la virginidad de María y confiesa de una forma especial la concepción virginal de Jesucristo. Es verdad que la virginidad de María no se refiere únicamente a la concepción virginal de Jesucristo. También afirma que María había sido virgen antes de conocer a José y que también será virgen después de haber dado luz a Jesús, que será virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Pero bueno, en un primer momento, aunque vamos a hablar de todo ello, en el programa de hoy nos centramos más en la concepción virginal de Jesucristo. Y lo que afirma el Catecismo es que esto ha formado parte de la confesión de la fe cristiana desde el principio. O sea, no ha sido algo añadido posteriormente. No, es que eso se habrá colado después. Decir que esa concepción es virginal, eso en añadidos posteriores, en siglos posteriores. No, mire usted, eso aquí se nos trae un texto de San Ignacio de Antioquía, que entre los padres de la primitiva Iglesia es, bueno, pues de los primeros. Estamos hablando de comienzos del siglo II, es decir, del año 105-106, y fijaros en el año 105-106, o sea, ¿en qué términos se hablaba? Se hablaba de que verdaderamente padeció bajo Poncio Pilato, verdaderamente fue crucificado, verdaderamente resucitó, y con el mismo verdaderamente, se dice también, y verdaderamente fue concebido por obra del Espíritu Santo. Es según la carne de la raza de David, y según la voluntad y el poder de Dios es concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Bueno, pues ya solamente esto es importante, porque nosotros partimos de unos datos revelados. O sea, hacer teología, hacer catequesis no es una ideología, no es a ver cómo me conformo yo, cómo me adecuo yo a lo que hoy en día pues es, digamos, bien acogido por la mentalidad actual. Me habéis escuchado varias veces la famosa frase de Chesterton, ¿no?, que decía: el catolicismo, la fe católica, nos libera de ser esclavos en cada momento de la ideología de un tiempo,
Porque claro, si resulta que en un tiempo determinado pues la virginidad va a estar bien vista, luego va a estar mal vista, y como ahora nosotros pues todavía somos deudores de esa cultura del post-mayo del 68, en el que pues parece que era un pansexualismo, que el sexo acaba llenándolo todo. Entonces, claro, una concepción virginal, pues es que, madre mía, ¿no? Acaba siendo como políticamente incorrecta. Es más, la sospecha es, no, eso de la virginidad de María, eso ha sido una influencia del puritanismo y del puritanismo de la Iglesia, te dicen, ¿no? Y claro, es que la Iglesia ha tenido una concepción agustiniana, y encima hasta le ponen el pobre San Agustín, le suelen cargar siempre este San Benito, una concepción agustiniana en la que la carne es mala. También San Pablo tuvo culpa en eso, la carne es mala y entonces el sexo es malo, y entonces se tiene una visión de la sexualidad negativa de la que hay que purificarse, de la que hay que desprenderse, y por lo tanto, claro, pues cómo Jesús iba a ser concebido por una relación carnal sexual. Eso, con esa concepción negativa de la sexualidad se rechaza y tal, ¿no? Y por eso la concepción virginal pues se ha introducido después pues como por rechazo a la sexualidad. Bueno, mire usted, eso es una pura ideología. Hacer esa acusación a los textos sagrados es una pura ideología. Nacida un poco del mayo del 68 y de pura ideología. Porque es que no es cierto que la Sagrada Escritura tenga una concepción, ni la historia de la Iglesia la ha tenido, una concepción negativa o peyorativa de la sexualidad. Si es el propio Jesucristo quien en los Evangelios, allá por Mateo 19, si no me equivoco, cuando dice ya no serán dos sino una sola carne, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Si es que Jesús es el primero que nos recuerda que es voluntad y designio del Padre que varón y mujer sean una sola carne. O sea que ¿quién ha dicho, ¿quién ha dicho que el cristianismo denosta la sexualidad? Pero bueno, pero ¿de dónde sale eso? ¿Y cuántos textos hay que ensalcen la paternidad y la maternidad? O sea, bueno, bien, por lo tanto, quitémonos, ¿no? Para hablar de este tema y para hablar, digamos, con un sentido, pues bueno, apegado y muy estrecho, con un vínculo muy estrecho a la revelación que recibimos de la Sagrada Escritura y de la tradición de la Iglesia. Para poder partir de la revelación hay que comenzar por quitarnos prejuicios, porque tenemos mucho prejuicio en nuestro tiempo, fruto del mayo del 68, o de esa revolución sexual, o de ese pansexualismo en el que vivimos todavía, aunque también hay signos que parece que ya están agotando, ¿no? Agotando ese ciclo, pero obviamente estamos inmersos en él todavía. Bueno, la afirmación principal, ¿cuál es? Bueno, pues que tenemos esos textos desde el primer momento. Aquí se nos ha ofrecido ese texto de San Ignacio de Antioquía, de comienzos del siglo II, pero también se nos remite a unos textos, por ejemplo, de la fórmula del símbolo apostólico de San Hipólito de Roma, en el año 215. No, le he puesto el san indebidamente, me parece que no es Santo Hipólito de Roma. Pero, bueno, pues fijaros, dice él, esta es la pregunta. ¿Crees en Dios Padre Omnipotente? ¿Crees en Jesucristo, Hijo de Dios, que nació del Espíritu Santo y de María Virgen, y fue crucificado bajo Poncio Pilato, y murió y fue sepultado, y resucitó al tercer día de entre los muertos, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre para venir a juzgar a vivos y muertos? ¿Crees en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia y en la resurrección de la carne? Es decir, es como un credo concentrado en preguntas, que se hacía a los catecúmenos en el año 215. Y fijaros que entre esas preguntas, junto al Padre Omnipotente, junto a Jesucristo, junto a su muerte, resurrección, etcétera, se añadía, estaba incluida, nacido del Espíritu Santo de María Virgen. O sea que desde el primer momento ha formado parte de la fe, la fe en la virginidad de María y en la concepción virginal de Jesucristo. No es un sobreañadido. Y bueno, podíamos añadir muchas más, pero yo creo que con haber citado el símbolo apostólico, que es fórmula de Hipólito de Roma, el año 215, y el texto de Ignacio de Antioquía,
allá por el 106, 107, yo creo que ya es suficiente ver que esto es así. Bien, después de haber dicho esto, se nos refiere dos textos. Uno es en Romanos 1:3, en el que San Pablo dice: Pablo, siervo de Cristo, apóstol por vocación, escogido para el Evangelio de Dios, que había ya prometido por medio de sus profetas en las Escrituras, acerca de su Hijo, nacido del linaje de David según la carne. O sea, es curioso que aquí San Pablo hace como una distinción. Según la carne, ha nacido del linaje de David, dándonos a entender que su origen no es simple unívoco, sino que ha tenido un origen según la carne y un origen según Dios. Porque luego en Juan 1:13, que es el otro texto al que nos remite el catecismo, dice: vino a su casa, los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron les dio poder para hacerse hijos de Dios. Está hablando de la palabra, ¿no? La palabra vino a su casa y los suyos no la recibieron. La cual no nació de sangre, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada sobre nosotros. Es curioso porque, bueno, por cierto, es posible que dependiendo de la versión de qué Biblia tengáis, este versículo, San Juan 1:13, es posible que lo tengáis en singular o en plural. Es decir, la cual palabra no nació de sangre ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén está traducida así. Algunas otras Biblias tienen la traducción: los cuales no nacieron de sangre ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. ¿Por qué hay esa distinción entre la cual y los cuales? Bueno, pues porque hay distintos manuscritos, como digamos en aquel tiempo no existía la imprenta, también en las copias que existen, los amanuenses podían cometer alguna pequeña variación a la hora de copiar los originales del Antiguo Testamento. Entonces, digamos que existe una de las copias que además pertenece a los primeros siglos, si no me equivoco ya al siglo II, que traduce en singular: la cual no nació de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo del hombre, sino que nació de Dios. Una traducción muy interesante, pues porque, claro, el Evangelio de San Juan, que no narra el nacimiento de Jesucristo, si la traducción correcta fuese la singular, estaría también el Evangelio de San Juan hablando del nacimiento de Jesús virginal, pues como San Lucas y como San Mateo hacen de una manera muy, muy profusa, ¿no? Bueno, obviamente no es ninguna incorrección el que las Biblias lo traduzcan en singular o en plural. La Iglesia da la aprobación eclesiástica a ambas traducciones, sea en singular o sea en plural. ¿Por qué? Pues porque existen manuscritos, algunos en singular y otros en plural, por lo cual la Iglesia, a la hora de aprobar una traducción bíblica, no va a entrar en la discusión de cuál era la traducción correcta, si la singular o la plural. Hay manuscritos, hay originales griegos en las dos versiones, luego las dos son correctas. Pero bueno, parece que aquí mismo también, el catecismo ha mentado Juan 1:13 en singular, que está en el prólogo del Evangelio de San Juan. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y dice: la cual palabra, es una traducción potente, ¿no? La cual no nació de sangre ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Que traducido así singularmente, como tenemos traducciones, ¿no?, del siglo II, del siglo III, estaría también el Evangelio de San Juan afirmando explícitamente la virginidad, la concepción virginal de Jesucristo. Porque hay que decir que una de las pegas que se ha solido poner es, claro, es que únicamente son el Evangelio de San Mateo y el Evangelio de San Lucas, ¿no?, los que cuentan el nacimiento virginal. Es que San Marcos y San Juan no cuentan eso. Bueno, tampoco San Juan cuenta
Pues la institución de la Eucaristía. No todos los evangelios lo cuentan todo, pero fijémonos dos detalles. Los evangelios que no cuentan la infancia de Jesús, que son San Juan y San Marcos, hay que decir que es que no cuentan nada de la infancia. Por lo tanto, no es que no digan la concepción virginal, es que tampoco dicen el nacimiento de Belén, etcétera. Es decir, que han comenzado su relato ya en la vida adulta, no lo han comenzado en la infancia. En segundo lugar, el Evangelio de San Marcos, si bien es cierto que no cuenta la infancia de Jesús, siempre le llama a Jesús el hijo de María. Nunca le llama el hijo de José. Fíjate tú qué casualidad. Y en tercer lugar, el Evangelio de San Juan, que también comienza el relato de Jesús ya con las bodas de Caná y con San Juan Bautista y el bautismo en el Jordán, etcétera, y que comienza la vida adulta. Es verdad que no comenta nada de la infancia, pero fijaros este texto, que acabo de subrayarlo, el de Juan 1:13, como dice: la palabra se hizo carne, la cual no nació de sangre ni de deseo de hombre, sino nació directamente de Dios. Por lo tanto, tenemos los datos bíblicos que nos hablan claramente de esa concepción virginal. Pero bueno, todavía no nos hemos metido en los textos principales, que son los de Mateo y los de Lucas, que veremos ahora a continuación después de un descanso. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al punto 497, que dice: los relatos evangélicos, Mateo 1, 18, 25 y Lucas 1, 26, 38, presentan la concepción virginal como una obra divina que sobrepasa toda comprensión y toda posibilidad humanas. Lo concebido en ella viene del Espíritu Santo, dice el ángel a José a propósito de María, su desposada. La Iglesia ve en ello el cumplimiento de la promesa divina hecha por el profeta Isaías, que decía en el Antiguo Testamento: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, que era una profecía del Antiguo Testamento, Isaías 7:14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Bueno, los relatos evangélicos más claros que tenemos son estos dos. Mateo 1, 18, 25, que fijaros cómo comienza diciendo, para mí la frase primera es muy importante.
Dice, la generación de Jesucristo fue de esta manera. 2 puntos. Bueno, es que más claro no lo puede decir. La generación de Jesucristo fue de esta manera. O sea, que es que nos va a explicar cómo fue. Por eso, cuando comenzamos con cosas, no, es que esto es un genio literario, esto es una forma de hablar. Oiga, ¿cómo una forma de hablar? Nos dice que nos va a decir el cómo. No solo el qué, sino la forma en la que aconteció. Lo digo porque es que hace falta ir con muchas ideologías para leer estos textos y a su contenido, y para ir diciendo, no, esto es una forma de entender, no se refiere a una virginidad física, se refiere a una virginidad espiritual. Bueno, pero ¿usted de dónde saca eso? ¿Hay algún texto concreto, hay algún versículo de la palabra de Dios que a usted le autorice a decir que la virginidad no hay que entenderla en sentido físico, sino en sentido espiritual? No, hay que sentirla, hay que entenderla en el sentido integral de la palabra, que será físico y espiritual. Bueno, repito porque es que, quería subrayar la claridad con la que comienza la exposición, ¿no? La generación de Jesucristo fue de esta manera. 2 puntos. Su madre, María, estaba desposada con José, y antes de empezar a vivir juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Fijaros que en ese texto de Mateo hay continuas referencias, no es únicamente un versículo en el que lo afirme. Habla que antes de empezar a estar juntos, María y José estaban desposados, pero antes de empezar a vivir juntos, porque en el mundo judío era costumbre que hubiese primero un desposamiento, como un prometerse, y luego más tarde, un año más tarde o lo que fuere, ya se casaban propiamente. Estaban desposados, pero todavía no estaban casados. Y las relaciones plenas sexuales no se tenían en el tiempo del desposorio, sino hasta llegado el momento del matrimonio. Por eso dice explícitamente, antes de empezar a estar ellos juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Y por si cupiese alguna duda, al final dice, y no la conocía, la expresión no la conocía, se refiere a un conocimiento sexual. No había conocido a la mujer, es una expresión en la Sagrada Escritura que dice no había tenido con ella, se refiere al conocimiento profundo que supone la relación sexual. No la conocía hasta que ella dio a luz un hijo. O sea, no la había conocido en ese momento. Bien. También está la afirmación del ángel, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Lo que plantea este texto es como las dudas de José. A la hora de interpretar en qué consisten las dudas de José, bueno, la tradición de la Iglesia, por una parte ha hecho una explicación, pues quizás la más obvia, la de que José entendiese que María, pues incomprensiblemente para él, pero que María había sido infiel, y entonces diciendo, bueno, esta mujer si está encinta, ¿con quién ha tenido relación? Y entonces José, ante tal bochorno, por otra parte dice, pero esta mujer es tan santa y tan buena que yo no puedo dudar de ella. Y entonces, ante tal conflicto, pues decide repudiarla en secreto, pero sin denunciarla públicamente. Esa es una interpretación. Y la otra interpretación
es la siguiente, pues es pensar que María obviamente le habría comunicado a José que había sido objeto de ese anuncio por parte del ángel y que había sido elegida pues para concebir por obra y gracia del Espíritu Santo, y por lo tanto a José no le entraban dudas. Yo particularmente siempre me he inclinado a esta segunda interpretación porque, no sé, me parece que difícilmente María iba a no decirle nada a José. Lo lógico es que le comunicase aquello, y que José igual también podría tener su lucha interior de decir, bueno, pues si tal es así, si esta María con la que yo estoy desposado ha recibido por parte de Dios pues este anuncio, yo aquí qué pinto, ¿no? Yo no estoy sobrando aquí. Dios tiene un designio con ella en el que yo estoy sobrando. Luego voy a repudiarla en secreto. Estamos desposados, todavía no estamos casados, me voy a retirar yo. Parecería que esa es la explicación, ¿no?, por la que después el ángel se le aparece a José y le dice: no temas tomar a ese niño como padre, y no temas tomarla ella como esposa, porque aunque ciertamente no está concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, tú le pondrás por nombre Jesús. Es decir, tú vas a recibir una encomienda de ser padre, un padre en la sombra, para entendernos. Tú, claro, la presencia de José ahí era muy importante, porque la profecía decía que el Mesías nacería de la estirpe de David, y María no era de la estirpe de David. De la estirpe de David era José. Con lo cual, el que José hiciese de padre legal, entre comillas, pues era muy importante, entre otras cosas porque en el mundo judío el padre es el que da el nombre. Luego, eso supone el cumplimiento de la profecía de que el Mesías nacería de la estirpe de David. Bueno, como veis, por tanto, es un texto muy definitivo, al que se acompaña este otro, Lucas 1, 28, 38. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaba aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer se llamará Santo y será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses aquella que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. ¿Qué añade este texto con respecto a Mateo? Bueno, en el texto de Mateo se habla de esa lucha interior de José, que no se habla en Lucas, de ella se habla en Mateo, pero aquí más bien se nos narra la lucha interior de María. En Mateo se narra la lucha interior de José, de tomar a María como esposa. Pero aquí más bien se habla como de la lucha interior de María. Pero ¿cómo será eso si no conozco varón? ¿Cómo será eso? María se queda impactada, se queda impactada de ese anuncio. Ya comenté en algún programa anterior que esa frase de María, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón, parece dar a entender, es una cuestión que no forma parte obviamente, ¿no?, del dogma de la Iglesia, pero parece dar a entender que María y José tenían algún tipo de decisión de vivir juntos en virginidad, porque, en fin, si el ángel le dice concebirás, pues ella podía pensar, hombre, pues será con José, con que estoy desposada y me voy a casar dentro de unos meses, pues concebiré de él. Pero el hecho de que María diga en ese momento, pero ¿cómo será esto si no conozco varón?, parece sugerir que José y María
tenían, ¿no?, pues una vocación, una elección de Dios de vivir virginalmente, aun unidos en esa especie de tutela exterior legal de ser matrimonio. Cosa no rara, desde luego, cosa no inverosímil, sí rara en el sentido de que no era frecuente, pero no era inverosímil, porque en aquel tiempo únicamente tenemos noticia de que la virginidad, desde luego, no era bien vista en el mundo judío, porque el mundo judío decía: cuantos más hijos tengas, más bendecido estás por Dios. O sea, la fecundidad era un signo de Dios. Con lo cual, fijaros, era algo excepcional lo de María y José. Algo excepcional, porque en el mundo judío lo lógico era que cuantos más hijos, más te ha bendecido Dios. Era algo excepcional lo de José y María. Pero sabemos por algunos estudios que se han hecho sobre las comunidades del Qumrán, en torno a esos manuscritos hallados en las cuevas del Qumrán en el año 1947, sabemos que ya existían algunos reductos en Israel que vivían la expectación mesiánica, la esperanza en la llegada del Salvador, y la preparaban viviendo virginalmente. Con lo cual, digamos que lo de José y María era ciertamente, ¿no?, era algo excepcional, pero no era inverosímil, desde luego, no era inverosímil. Bueno, pues esa lucha interior de María, que se manifiesta en Lucas 1 y que finalmente es vencida por el ángel cuando le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y entonces aquí menta un texto que en todos nosotros tiene una resonancia, ¿no? Tiene una resonancia del Génesis capítulo 1, versículo 2, si no me equivoco, en efecto, que dice: la tierra era un caos y confusión. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era un caos y confusión y oscuridad por encima del abismo. Y un viento de Dios, o el Espíritu de Dios, dice también, aleteaba por encima de las aguas. Y ese texto que dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra, nos recuerda, obviamente, ¿no?, el inicio del libro del Génesis, en el que dice que el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas, y es la imagen de la creación de la nada. Aquí también Dios recrea en las entrañas de la Virgen María. Bien, también tenemos otro texto, Éxodo 40:35, donde dice lo siguiente: Moisés, la nube entró en la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó aquella morada. Moisés no podía entrar en la tienda del encuentro, pues la nube moraba sobre ella y la gloria de Yahvé llenaba la morada. Bueno, es otro texto que la tradición, los padres de la Iglesia han evocado al hablar de la concepción virginal. Es decir, era tal en aquella tienda del encuentro en la que llevaban en ella las tablas de la ley, guardaban las tablas de la ley. Bueno, pues era tal la presencia de Dios cuando la nube, signo de la presencia de Dios, entraba en esa tienda, que ningún hombre podía entrar. Únicamente la gloria de Yahvé entraba en esa nube, en esa tienda del encuentro. Y esta imagen, los padres de la Iglesia la interpretan como una imagen de la concepción virginal, como diciendo: cuando el Espíritu Santo entra en el seno de la Virgen, no hay sitio para el hombre, no hay generación humana, sino únicamente la presencia del Espíritu en esa tienda del encuentro que es María. Es una bella imagen. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
Continuamos en esta edición del Catecismo, pasando al punto 498. De esta manera concluimos el apartado sobre la virginidad de María, y dice así: a veces ha desconcertado el silencio del Evangelio de San Marcos y de las cartas del Nuevo Testamento sobre la concepción virginal de María. También se ha podido plantear si no se trataría, en este caso, de leyendas o de construcciones teológicas sin pretensiones históricas, a lo cual hay que responder: la fe en la concepción virginal de Jesús ha encontrado viva oposición, burlas o incomprensión por parte de los no creyentes judíos y paganos. No ha tenido su origen en la mitología pagana, ni en una adaptación de las ideas de su tiempo. El sentido de este misterio no es accesible más que a la fe, que lo ve en ese nexo que reúne entre sí los misterios, dentro del conjunto de los misterios de Cristo, desde su encarnación hasta su Pascua. San Ignacio de Antioquía da ya testimonio de este vínculo. El príncipe de este mundo, se refiere a Satanás, ignoró la virginidad de María y su parto, así como la muerte del Señor. Tres misterios resonantes que se realizaron en el silencio de Dios. San Ignacio de Antioquía habla de tres misterios: la virginidad de María, el parto de Jesucristo y la muerte del Señor. Tres misterios en el silencio. Bueno, como veis, el catecismo no rehúye las dificultades, y es consciente de que existe como una resistencia en nuestra cultura a la afirmación de la virginidad de María y de la concepción virginal de Jesucristo. Y por lo tanto lo aborda. Dice, vamos a ver, hay quienes dicen que estos son construcciones teológicas, sin pretensiones históricas. Y lo primero que nos dice el catecismo, que consuela saberlo, es que no nos pensemos que estamos hablando de que en este momento histórico se ridiculiza o se obstaculiza la fe, la concepción virginal. No, que es que esto ha venido de antes. Que es que ya lo dice aquí, desde el primer momento existieron resistencias, burlas, incomprensiones por parte de judíos y paganos, desde el primer momento. Y aquí se nos cita a San Justino, a Orígenes, etcétera, padres de los primeros siglos que ya tuvieron que batallar con esta cuestión. O sea, nada nuevo bajo el sol, ¿sabéis? Yo suelo decir que es muy difícil que los herejes sean originales. Es muy difícil. Las herejías están ya inventadas casi todas. Y se suele hacer como reediciones de las herejías de siempre. Los herejes se piensan que son originales y no lo son. Bueno, lo que sí que es novedoso y original, pues es siempre la confesión de la fe. Entonces, algún detalle importante. Primero, que difícilmente, muy difícilmente, imposible, se puede pretender decir, no, es que esto es en el fondo son imágenes del Antiguo Testamento que luego se proyectan en Jesús. Porque claro, en el Antiguo Testamento, pues ya hay pasajes como el nacimiento de Sansón, de Samuel, pues que eran fruto de una intervención especial de Dios, que en circunstancias de esterilidad por parte de una pareja, Dios concedió que naciesen pues aquellos profetas. Entonces, de una manera similar, y tenemos el caso de Juan Bautista. Juan Bautista, que es el precursor de Jesús, que ya su concepción pues resultó ser milagrosa, ¿no? Por el hecho de que su madre Isabel pues ya era avanzada en edad. Entonces, en el fondo esto, te dicen, ¿no? En el fondo esto es, pues lo de Jesús va en esa misma línea del Antiguo Testamento. Y dices, sí, un momento. Pero es que es totalmente distinto. Claro que, de alguna manera, Dios remarca que con esas concepciones de los profetas por parte de madres que ya eran avanzadas en edad y que teóricamente eran estériles, etcétera, remarca que son un don de Dios. Pero es que decir que el nacimiento de Jesucristo, que la concepción virginal de Jesucristo se reduce a esto, es ignorar que difícilmente desde un ambiente judío se podía inventar una cosa así, porque para un judío el que no existiesen relaciones, el que no se tuviese muchos hijos, etcétera, era una afrenta de Dios. Era una afrenta. Por eso el que los profetas, los padres de Sansón o de Samuel o de Jacob, que pudiesen finalmente, los padres de Isaac, Abraham, que parecía que no iban a tener descendencia, finalmente Dios les diese descendencia, era
superar una afrenta, una vergüenza, porque para un judío no tener descendencia era una afrenta. Hacerle fecundo, a una persona, hacerle fecunda a una mujer era bendecirla. Por eso es impensable que María y José, si no hubiese sido por una elección muy directa de Dios, hubiesen elegido la virginidad. O sea, en el ambiente judío, desde luego, lo último es la virginidad. Es que es lo último. O sea, cuantos más hijos, más bendecido por Dios. Con lo cual, pensar que en un ambiente judío se haya podido inventar la virginidad de María y de José, vamos, eso es impensable. En un ambiente judío eso es ininventable. Es lo último que se le ocurriría inventar a un judío. Con lo cual no digamos que esto, claro, es que esto ha nacido de un ambiente judío. No es verdad. Es cierto que María y José están injertados en toda la tradición judía, pero la superan ampliamente. O sea, es una novedad absoluta. Bueno, esto por una parte. Luego también a veces se ha dicho, no, es que también existen pues unas ciertas concomitancias pues con la mitología griega. La mitología griega, que también habla de cómo los dioses a veces pues se han unido sexualmente, los dioses con una mujer, y entonces una mujer se ha unido con los dioses. Eso también forma parte de la mitología griega, ¿no? Pero vamos a ver, hacer esa comparación está fuera de juego, porque a un israelita le resulta imposible imaginarse una unión marital entre Dios y una mujer humana. Le resulta imposible imaginarse tal cosa. El monoteísmo de Israel, la concepción que tiene de la trascendencia de Dios y de la espiritualidad de Yahvé, que Dios es espíritu puro, a un judío le resulta totalmente inaceptable la unión de Yahvé con una mujer. O sea que pretender proyectar las mitologías griegas en esto, mire usted, no tiene nada que ver. No me mezcle lo que es inmezclable. Hay, por lo tanto, una originalidad, una originalidad que hace que podamos afirmar que desde luego no es de recibo el que se diga que se trata de una especie de proyección en el Nuevo Testamento de lo que los judíos o los mitos griegos decían. No es verdad. Uno compara las cosas y ve que no es comparable, no es proyectable una cosa con la otra. Otra dificultad que a veces se suele referir. Bueno, vamos a ver, y ese término del Hijo del Hombre, que también existe en el Nuevo Testamento, cuando en el Nuevo Testamento se habla de que el Hijo del Hombre, eso no puede hacer referencia a que si a Jesús le llaman el Hijo del Hombre, ¿se pueden referir a que es el hijo de José? Bueno, pues mire usted, la verdad es que en absoluto, cuando uno ve cuál es el contexto en el que nace el término del Hijo del Hombre, se da cuenta de que es verdaderamente muy distinto. El término del Hijo del Hombre está tomado del Antiguo Testamento, del libro de Daniel, capítulo 7, versículo del 9 al 14, que dice, es una visión. Entonces, tanto en el libro de Daniel como en el libro de Ezequiel existe un género apocalíptico que en un contexto de visión se dice: mientras yo contemplaba, se aderezaron unos tronos y un anciano se sentó, su vestidura blanca como la nieve, los cabellos de su cabeza puros como la lana, su trono llamas de fuego, con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego corría y manaba delante de él, miles de millares le servían, miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Miré entonces, atraído por el ruido de las grandes cosas que decía el cuerno, y estuve mirando hasta que la bestia fue muerta y su cuerpo destrozado y arrojado a la llama del fuego. A las otras bestias se les quitó el dominio, si bien se les concedió una prolongación de la vida. Y entonces vi al Hijo del Hombre venir entre nubes en un carro de fuego. Bueno, quiero decir que el contexto de la expresión Hijo del Hombre, desde luego, en el Antiguo Testamento
no es en absoluto un contexto que haga referencia a la carnalidad del Mesías, sino más bien a un origen trascendente. Las palabras hay que, para conocer lo que verdaderamente quieren decirnos, hay que verlas en el contexto en el que han sido pronunciadas, ¿no? Y en el Antiguo Testamento la imagen Hijo del Hombre, tal y como en Daniel y en Ezequiel, etcétera, es utilizada, hace una referencia al Dios que revela, que se descubre en forma humana. Al Dios que se adapta a nuestra condición humana para venir de lo alto, es decir, nos habla de que viene en medio de las nubes, se acerca. También utiliza la imagen del carro de fuego, etcétera. Bien, mañana continuaremos el próximo día en esta explicación de las objeciones que suelen ponerse contra la virginidad de María, etcétera, pero hoy lo dejamos habiendo llegado ya del 496 al 498, porque el próximo día continuaremos diciendo María la siempre Virgen, pero de momento hoy concluimos ya y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 902 500 518. 902 500 518. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 902 500 518 y en www.radiomaria.es. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Carmen, de Madrid. Adelante, Carmen. Mire, yo no es que tenga duda, pero hay una palabra en lo que usted ha hablado hoy, que dice que San José no conocía a la Virgen hasta después de nacido el niño. Entonces ese hasta en nuestro lenguaje castellano es como que se termina ese proceso que se ha hablado antes. O sea que no es duda, pero sí que me sorprende esa preposición. De acuerdo. Bien, la verdad es que es cierto que igual teníamos que buscar en griego exactamente. Estamos hablando de Mateo 1:25 y dice, y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Bien, es cierto que podría, o sea, si cogemos exclusivamente este texto, pues podría ser interpretado de esa manera que dice usted. Hasta entonces no, pero después sí. Bueno, pues como en el próximo programa explicaremos, también hay textos que hablan de la virginidad perpetua de María. No únicamente que fue virgen antes y en la concepción de Jesucristo, sino también después de, o sea, nuestra fe en la virginidad de María es perpetua. Pero tiene usted razón que, claro, que si uno cogiese, ¿no?, exclusivamente ese texto podría sacarlo de contexto. Pero está claro que aquí lo que se quiere decir es que es un hecho que María concibió sin que José hubiese tenido con ella relación carnal, sin que lo hubiese tenido, sin que hubiese tenido hasta ese momento, pero claro, sin pretender que la palabra hasta sea después sí, no. Como digo, hay que completar ese texto con otros que posteriormente también se afirman. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Mi nombre es Juan y llamo desde Madrid. Adelante, lo escuchamos. María era prima de Isabel y seguro que por relaciones familiares, entonces Jesús y Juan Bautista se debían de conocer y de jóvenes debían de haber estado jugando juntos y tener, pues, no sé, experiencias juntas como tengo yo con mis primos, ¿no? Uh-huh. Y ¿por qué luego se extrañó tanto al ver a Jesús en el momento del bautizo? Muchas gracias. Vale, vamos a ver. Es curioso que en ese texto del bautismo, el río Jordán,
Después cuando da un poco, como el relato dice Juan Bautista, yo no le conocía, lo dice por 3 veces, yo no le conocía. Obviamente, como había dicho el oyente, tenía que conocerle humanamente hablando. Lo que ocurre es que Juan Bautista todavía no había recorrido todo ese recorrido de fe de descubrir en su primo al enviado de Dios. Por eso dice yo no le conocía, porque el conocimiento de Jesús todavía había sido externo, había sido superficial. Yo alguna vez he pensado, si es fuerte reconocer, para nosotros, ¿no? Si es fuerte reconocer en Jesús de Nazaret al Hijo de Dios hecho hombre, más fuerte tuvo que ser eso para los coetáneos con él, los que vivieron con él, los que le habían tenido como un compañero más, como un primo con el que juego, como un compañero de clase. O sea, todavía tiene que ser más fuerte ese reconocimiento de fe para quien le ha visto en la vida ordinaria y ha visto, pues es un chico majo, pero un chico normal, ¿no? Algo así le tuvo que pasar a Juan Bautista. Por eso insiste en ese yo no le conocía y se impresiona de ver que ese primo suyo, con el que él había compartido pues alguna parte de su infancia, no sabemos cuánta, pues se manifieste como la plenitud de la revelación de Dios. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí. Me llamo Justi, llamo desde Madrid. Adelante, Y Justi. mi pregunta no es con el tema de hoy, sino que hace unos días habló usted de los sacrilegios, que hay muchos sacrilegios, que no solo está en robar el sagrario o en romper una imagen, sino que hay muchos sacrilegios. Mi pregunta es la siguiente. Conozco a vecinos de vivir codo con codo y vamos, que los conozco bien, que no pisan jamás la iglesia, que si hay que hablar mal de ella y de los curas, son los primeros. Y ayer, sin ir más allá, ha habido que se ha muerto una vecina a un funeral y han ido a comulgar algunos. De verdad, es que me puse, que me afectó hasta el estómago, se me quitaron las ganas de cenar, no podía. Porque yo digo, si a lo mejor hace desde que se casaron 40 años o más, que no han confesado ni frecuentan la iglesia, ¿eso no es un sacrilegio meter al Señor en su interior, en su corazón? Pues mire usted, la verdad es que habría que distinguir quizás, ¿no?, entre lo que objetivamente es y quizás el grado de culpabilidad que ellos tengan a nivel subjetivo, porque es posible que sus vecinos hayan hecho eso, pues bueno, pues sin conciencia de que ciertamente comulgar de esa manera, pues es que en sí, objetivamente hablando, es un sacrilegio. Lo que ocurre es que, bueno, pues que ellos también, en la ignorancia, su ignorancia posiblemente pues les dispensen gran parte de la culpa que puedan tener por ello, porque igual ellos dicen, bueno, pues es que es una manera también de significar que somos vecinos y como esta persona ha fallecido, pues bueno, pues vamos a comulgar para que también en este momento, o como una cierta expresión vaga de fe, o sea, es decir, que desgraciadamente es verdad que a veces se comulga de una manera que es absolutamente incorrecta. Incorrecta. Ahora, ¿esa persona qué grado de culpabilidad tiene en lo que sí, objetivamente, ciertamente es un sacrilegio, pero qué grado de culpabilidad tiene? Hombre, pues yo no me atrevería a juzgarlo, porque por desgracia, ¿no? O sea, que es un hecho que la ignorancia hoy en día es verdaderamente grande, ¿no? Entonces, pues usted ore por ellos en la medida en que pueda tener una cierta relación, pues personal con ellos, pues igual puede llegar un momento en el que una cierta intimidad puede animarles a acercarse al sacramento de la confesión, que no tenemos que comulgar de cualquier manera, yo qué sé, o sea que el Señor a veces nos pone situaciones de poder hacer apostolado, ¿no? Pero bueno, creo que ese descomponerse por parte de usted, ¿no?, de ese sufrir tanto, procure que su sufrimiento, sí, ¿no?, pero sea un sufrimiento en el Señor, ¿no?, y que no sea un poco una especie de amor propio herido, que seguro que no lo será, ¿no?, sino que sea por parte de usted un sufrir con el corazón de Cristo, pues porque vemos a tantas personas nuestras como ovejas queridas nuestras como ovejas sin pastor. Nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.